Bueno, muy bien. Eh, para esta sesión tenemos dos temas centrales a revisar. El primero es tomarnos unos minutos para revisar esas lecturas de la semana pasada sobre conceptos que tienen algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Básicamente son 4 constructos: el concepto objetivo, el concepto saber, logro y competencia. Y después de hacer esa revisión, de que aclaremos conceptualmente las diferencias y similitudes, pues revisaríamos la propuesta de la fase de análisis, tomando como base el trabajo de algunos de los compañeros para ver las dificultades de esta fase, los inconvenientes, si la pudieron hacer, si se entendió todo el ejercicio o si hay algunas cosas por mejorar. Bueno, entonces la idea es que hagamos lo siguiente. En la semana 4 se compartieron varias lecturas, 2 por lo menos, donde se abordaban los conceptos relacionados con estos elementos, constructos, como son competencias, objetivos, logros y saberes. A partir de allí se pedía que ustedes hicieran de manera individual un ejercicio de comparación para encontrar similitudes y diferencias. Entonces, la idea es que ahora, pues, oyéndolos a ustedes, hagamos un listado de similitudes y diferencias y tratemos de entender estos 4 conceptos, porque van a ser muy, muy importantes de aquí en adelante en este ejercicio de diseño curricular que estamos realizando. Voy a dejar de proyectar de esta manera, voy a usar la pantalla en forma de edición para poder entonces completar el cuadro. Entonces tienen ustedes la palabra. Simplemente yo voy a hacer las veces acá de escriba. Ustedes me pueden decir qué diferencias y similitudes encuentran y yo voy tomando aquí nota. Entonces adelante. ¿Alguien quiere contarnos o decir algo? Quizás una similitud entre los 4 conceptos, buenas noches, es que apuntan no a los contenidos, sino pues a las metas de aprendizaje en los estudiantes. Pues como para no decir otra vez logros. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien? Una diferencia puede ser que pues, en las lecturas hablan que las competencias son como la sumatoria de los saberes. ¿Y los objetivos no? No sé bien, pero pues con lo que recuerdo de las lecturas hablaban que me parece que pues se entiende como competencia una suma de saberes en los 3 niveles: ser, conocer y hacer. Listo. Bien, ¿alguien más? De pronto, profe, en diferencias en cuanto a los tiempos, en los tiempos en que se puede lograr. Por ejemplo, las competencias se configuran en un tiempo establecido, los objetivos se logran en otros tiempos y así sucesivamente. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí, profe, Buenas noches. yo agregaría que integrar los 4 conceptos hace que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. Perdón, ¿me repites, por favor, Elma? Sí, claro. Integrar los 4 conceptos Sí. hace que el aprendizaje sea verdaderamente significativo.
Buenas noches. Yo creo que una de las similitudes también es que todos son medibles y hacen parte pues de la evaluación, pues son fundamentales para la evaluación. Bien, ¿alguien más? ¿Algo más? De pronto otra similitud es que todos se establecen o se desarrollan en la planeación, ¿sí? O sea, en el diseño curricular antes de cualquier intervención. ¿Algo más? Profe, hay un análisis previo de los actores que pues van a participar de esa planeación, de esa estrategia o de ese programa. Ok, Es como una- pero centrémonos en los 4 conceptos. A ver, allá. yo les vuelvo a repetir la pregunta, incluso si quieren, hagamos esto. Solo para esto, díganme cuáles son la diferencia entre competencias y objetivos. ¿Eso es lo mismo, es distinto? ¿Qué tienen de similares o de diferentes? Esos 2 conceptos. Solo miremos competencias y objetivos. Esto es fundamental porque miren que hoy en día está muy de moda que le dicen, no, no, que es que yo estoy diseñando por competencias. Y uno voltea a mirar y uno dice, no, usted no está diseñando por competencias. ¿Sí? Entonces, si yo no sé qué es competencia, pues no puedo diseñar por competencias. Si yo no tengo clara la diferencia entre un objetivo y una competencia, pues ¿cómo puedo juzgar y decir si ese trabajo que yo estoy haciendo es realmente un diseño por objetivo o un diseño por competencia? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Sí, adelante, Lau. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues una de las diferencias que yo entre el objetivo y la competencia es que el objetivo se orienta como hacia la actividad de lograr más que todo la meta, mientras que la competencia va orientada a definir el tipo de estudiante que se desea formar para ser un buen ciudadano. Lo veo así. No exactamente. Entonces, miremos, el objetivo, o sea, si ustedes quieren, da cuenta de un resultado al final. Y si yo les digo la competencia también, entonces, ¿dónde está la diferencia? O sea, los objetivos Profe, apuntan a un resultado, pero las competencias también. Formar un buen ciudadano también es un resultado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo diría que es que el objetivo es como un ideal, me parece a mí. Si el objetivo da cuenta es de lo que usted quiere alcanzar, mientras que la competencia me parece que es algo demostrable, ¿sí? Cuando uno dice, como en el perfil de egreso del análisis que hicimos, ¿cierto? Que es... el participante deberá al final del curso ser capaz de X, Y o Z. Y me parece que ahí las competencias son demostrables. Me parece que los objetivos no necesariamente. O sea, los objetivos son como a dónde quiere uno llegar. Es como el ideal, me parece a mí, no sé. Estás un poquito orientada, pero miremos lo siguiente. Redactemos lo que me acabas de decir. O sea, voy a redactar lo siguiente. Al finalizar, Más bien la competencia sí es la que da cuenta del resultado, diría yo. al finalizar el estudiante podrá Sí, o será capaz o estará en capacidad de... realizar X, Y, Z. Yo le pregunto a ustedes, ¿es un objetivo o una competencia? Para mí es una competencia, profe. Uno es competente cuando es capaz de hacer algo. ¿Alguien dice lo contrario? Profe, una competencia puede ser, digamos, como el estudiante puesto en un contexto donde él tiene que valorar esas actitudes, esas habilidades, esas destrezas, para en un contexto poderse desarrollar plenamente. Podríamos hablar entonces de las actuaciones integrales, ¿no?
Por ahí es. Entonces, miren que los dos conceptos tienen mucha relación entre sí, pero tienen unas diferencias muy grandes. Entonces, por eso es importante leerse con mucho cuidado las dos lecturas. Entonces, miren que si yo digo al finalizar el estudiante podrá realizar X, Y o Z, yo digo, eso puede ser un objetivo o una competencia. Entonces, semánticamente se escriben igual. Entonces, pongámoslo, voy a ponerlo aquí grandote. Semánticamente se escriben igual. ¿De acuerdo? Todos entienden que es semánticamente, es decir, la estructura, la forma es la misma. Al finalizar, el estudiante podrá realizar esta cosa. ¿Dónde está la diferencia entre una competencia y un objetivo? Ahora, ¿sí? Yo diría que un objetivo es una intención, mientras que la competencia ya es un producto. No, el objetivo también es una intención. La competencia también es una intención. ¿Sí? Igual, si yo digo que el estudiante podrá realizar o realizará o estará en capacidad de realizar, y digo que es lo mismo redactar el objetivo de la competencia, no es en cuestión de intención. Ambos tienen una intención. O sea, más bien miremoslo por el siguiente lado. La intención de cada uno de ellos, si acepto que el objetivo es una intención, ¿sí? O sea, es una aspiración. Yo aspiro que el estudiante pueda hacer esto al finalizar el curso, ¿cierto? Una vez que termine, él podrá hacer esto. Entonces yo puedo decir, eso es un objetivo, eso tiene una intención, pero también la competencia es una intención. Al finalizar, el estudiante podrá hacer esta cosa. ¿Dónde está la diferencia en las dos intenciones? ¿Dónde es la diferencia? Profe, ¿Sí? pues no sé, digo yo que uno va más enfatizado como a la conducta de lo que hay que hacer, no sé si me voy a entender, de los procesos que se tienen que hacer, y la competencia ya es cómo utiliza eso que aprendió frente a los diferentes contextos que se le presentan. Ok, entonces miremos lo siguiente. El alcance, voy a ponerlo de esta manera, el alcance de la intención es diferente. El alcance. ¿Sí es claro eso? Los objetivos tienen un alcance limitado. Las competencias tienen un alcance amplio. Fue una pregunta, pero no podría ser lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Pues yo lo digo con la siguiente intención. Las competencias comúnmente están orientadas hacia los saberes, saber ser, saber hacer, saber. No, a la movilización de los saberes y se requieren los tres. Los objetivos también están orientados a los saberes, pero se requiere uno, no los tres. O sea, un objetivo es que el estudiante pueda describir la teoría X, pero no puede hacer nada con ella. Eso es un objetivo, tiene menos alcance. ¿Sí? Pues sí, ok, vale. O sea, los saberes, que es la otra pregunta, ¿cuál es la relación de las competencias y los objetivos con los saberes? Una competencia, por la lectura y por lo que nos dijo al comienzo, creo que fue Felipe, las competencias se dan por la sumatoria agregación de los tres saberes. Es decir, de entrada yo digo, un momentico, la competencia, cuando se es competente, se requiere movilizar tres saberes: conocer, hacer y ser. Cuando se maneja un objetivo, yo digo, un objetivo puede dar cuenta solo de uno de los saberes, del conocer o del hacer o del ser, no necesariamente de los tres. Ok, sí, señor, vale, profe. Sí, ¿Sí? señor. Todos movilizan saberes, solo que los objetivos, como son de menor alcance, movilizan menos saberes. Entonces recuerden, semánticamente se escriben igual, pero el alcance es distinto. De hecho, las competencias, ojo con esto, las competencias se relacionan con dos grandes alcances: resolver problemas en contextos reales y tomar decisiones en contextos reales.
sea, la competencia cuando yo la redacto y yo quiero saber si es una competencia, yo me pregunto, esa redacción que yo acabo de hacer, ¿da cuenta de una situación, de un contexto real que la persona va a resolver? Si es así, yo digo, ah, eso es una competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es resolver un problema. Si yo digo, no, no es resolver un problema, es aplicar algo, es aplicar un método, es aplicar una técnica, es explicar algo, ¿sí? Es enunciar algo, es describir algo, es comportarse de cierta manera, digo, ah, no es resolver un problema en un contexto real, movilizando todos los saberes. Entonces digo, eso es un objetivo. Esa es la diferencia fundamental entre las competencias y los objetivos. ¿Es claro para todos? Profe. Sí. Profe. Entonces, por ejemplo, allí sería que los objetivos prácticamente son los que orientan, ¿no? A llegar a esa meta, o sea, cómo nosotros todas esas actividades para llegar a esa meta. Y ya está dentro de todo el proceso de la planificación como tal. Correcto. Ya la competencia es esa habilidad adquirida ya que me permite desenvolverme ya en un campo específico de acuerdo a esto que adquirí. Exacto, y sumando saberes y objetivos. Es más, yo puedo tomar una competencia y descomponerla en objetivos. O sea, yo tengo la competencia que ya es un desempeño idóneo en un contexto real, movilizando un mundo de saberes. Y entonces resulta que para yo llegar a la competencia tengo que aprender un mundo de cosas. Tengo que aprender unos saberes, unas teorías. Tengo que aprender a hacer cosas y tengo que aprender a hacer. Entonces, cuando yo empiezo ese proceso formativo, digo, aquí el estudiante va a conocerse la teoría de diseño curricular, no sé qué. Todavía ustedes no saben hacer un diseño, pero ya se tuvieron que leer algunas teorías. Miren que ya hay un objetivo. Ustedes ya podrían explicar qué es una teoría, qué es currículo. Pero si yo les digo, diséñame en un currículo, ¿qué es la competencia? Ustedes dirán, no, todavía no puedo diseñar el currículo. Entonces, miren que ya lograron un objetivo que es poder explicar la diferencia entre currículo, didáctica, pedagogía. Entonces, ya podemos explicar esas cosas, pero todavía no puedo diseñar. Entonces, cuando yo tomo todos esos saberes y los voy movilizando y voy logrando metas intermedias o logros intermedios, esos logros normalmente están asociados a objetivos. ¿Por qué? Porque el objetivo es más específico, es más concreto. Al terminar esta unidad, el estudiante podrá explicar la diferencia entre currículo y diseño curricular. Pero miren que explicar la diferencia no significa que ya puedan hacer un diseño curricular. El estudiante podrá explicar la diferencia entre un logro y un saber. Ah, puede explicar, pero todavía no puede hacer nada con eso. Entonces, uno va alcanzando metas o logros que dan cuenta de esa intención, ¿sí? O sea, finalmente el objetivo da cuenta de un resultado que yo espero lograr. Yo espero que los estudiantes sean capaces de explicar esta diferencia. Por ejemplo, aquí, esto era un objetivo, que ustedes fueran capaces de explicar la diferencia y las similitudes entre estos 4 conceptos. Es un objetivo de aprendizaje, no es una competencia. Ustedes ya van a poderle explicar a sus pares y decir, ah, ya entiendo, competencia, objetivo, logros y saberes, estos son unos constructos que tienen relación entre sí, pero que tienen diferencias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es un objetivo de aprendizaje. O sea, que sean capaces de explicar estas diferencias es un objetivo, no es una competencia. Ahora, que puedan diseñar completamente un currículo para un contexto real de una institución educativa, haciendo un análisis de necesidades, no es que, eso ya es una competencia. Miren que van a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Hacer un diseño que sea pertinente a una situación. Esa ya es una competencia. ¿Sí? Ya no es un objetivo, es una competencia que tiene un mundo de logros, metas o objetivos intermedios. ¿De acuerdo? Bien, voy a avanzar un poquitico para presentarles esto. Y es importante entonces que lo tengamos. A ver, lo primero que quiero que tengan claro es que todos estos constructos, competencia, objetivo, logro, meta, no son de la educación, son prestados de otros campos disciplinares. ¿Cuál ha sido el problema? Que los hemos importado de otros campos disciplinares, los hemos empezado a utilizar y no se han hecho las diferencias conceptuales, no se han hecho las precisiones conceptuales y simplemente son esos conceptos que se vuelven polisémicos. Miren que ustedes tenían distintas ideas de lo que era,
Y cuando yo no defino correctamente el concepto, luego tengo un problema en educación. ¿De dónde surgen estos objetivos? ¿De dónde los tomamos prestados? Los tomamos prestados del mundo empresarial, del mundo de los negocios, donde por primera vez se habló de objetivos no fue en la educación, donde por primera vez se habló de objetivos fue en los negocios, ¿sí? Cuando ustedes miran una institución, una organización, una empresa, pues allá les hablan de los objetivos estratégicos de la empresa. Le hablan de los indicadores de la empresa, de los logros de la empresa, de las metas de la empresa. Entonces uno dice, ya entiendo, eso fue prestado del mundo empresarial. Y fue prestado para poder orientar, guiar y evaluar, ¿sí? Porque eso es lo que se hace en una empresa. Cuando yo defino un objetivo estratégico en una empresa y defino un indicador en una empresa, pues con eso juzgan al gerente. Y le dicen, usted no alcanzó el objetivo, usted no alcanzó la meta, por lo tanto, pues entonces no tiene la bonificación. Entonces lo tomamos de allá, lo trajimos a la educación diciendo, claro, es una intención, entonces la educación, como la educación tiene un propósito, entonces ese propósito enunciémoslo como un objetivo y tomemos entonces esa forma de trabajar. Por muchos años se trabajó el concepto de objetivos. De hecho, tiene más de 100 años el concepto de objetivos en educación. Por allá arranca por los comienzos del siglo pasado, por 1900. Y con el tiempo se fueron incorporando otros de los elementos. Al comienzo solo se hablaba de objetivos. Luego se incorporó el concepto de indicador de desempeño, de logro. Bueno, de saber si, el concepto de saber si viene del campo de la educación y de la pedagogía y está asociado a los procesos de aprendizaje. Pero el concepto de competencias es reciente, es más o menos de 1990, por ahí que se incorporó a la educación. Antes no se hablaba de competencias en educación. Las competencias también surgen en el mercado laboral y es cuando se juzga a una persona en el mercado laboral y se le dice, usted no es competente. ¿Sí? Y por eso lo despido. ¿Qué quiere decir que no es competente? Que no es capaz de realizar y de actuar de acuerdo con lo que espera la organización o la empresa de la persona. Entonces, por eso le dicen no es competente y se va. Entonces, se toma y se trae a la educación el concepto de competencia y tiene un agravante que me devuelvo acá y alguien dijo que aquí uno de los grandes problemas es que todos establecen, todos son medibles. Sí y no. Resulta que uno de los grandes problemas que ha tenido las competencias en la educación es que las competencias no son tan fácil medibles porque las competencias, si están bien definidas, se trabajan sobre un contexto real en un desempeño continuo, no en un momento del tiempo X. Dicho esto, las competencias no se pueden evaluar, saquen papel, lápiz, respondan estas 3 preguntas. De esa manera no se puede evaluar una competencia. Las competencias solo se pueden evaluar en un hacer de la persona en un contexto real. Y miren lo que pasa acá. Este es tomado del Departamento de Educación de los Estados Unidos en el año 2001 para entender. En la base de la pirámide están los rasgos y características de las personas, los rasgos y características que nosotros tenemos. Y entonces resulta que a través de experiencias de aprendizaje, lo que nosotros vamos movilizando es el desarrollo de aprendizajes que nos dan destrezas, habilidades y conocimientos. Es decir, a través de las experiencias de aprendizaje, lo que yo movilizo son saberes, ¿sí? Saber conocer, saber hacer y saber ser. Yo movilizo esos saberes para poder decir, la gente ya conoce esto o mis estudiantes ya conocen la teoría tal, conocen el concepto tal, conocen el principio tal, han desarrollado ciertas destrezas y ciertas habilidades. Una vez que estas personas empiezan a desarrollar estos conocimientos, yo, si quiero llegar a nivel de competencias, tengo que empezar a trabajar experiencias de aprendizaje integradoras. ¿Qué quiere decir? No basta con aprender algo, aprender a hacer algo y aprender a hacer algo, sino que tengo que llevar a los estudiantes a situaciones reales en donde integren todos estos saberes y hagan algo que ustedes debieron conocer o estudiar en las teorías del conocimiento, que se llama la transferencia de los saberes.
por mucho que yo sepa de física, si no hago transferencia, no voy a poder explicar cómo funciona determinado dispositivo. Yo puedo saber mucho de física, puedo haber aprendido mucho de física y seguramente le pregunta luego en la calle, ve, explícame cómo vuela el avión, y en ese momento le olvidó toda la física porque nunca aplicó la física para explicar cómo es que un avión puede despegar del piso y cómo un carro a esa misma velocidad no despega del piso. Entonces, para eso se necesita saber física, pero física aplicada a un concepto real. Entonces, las competencias implican que yo diseñe para mis estudiantes experiencias de aprendizaje que integren estos saberes y que los lleven a resolver problemas reales del contexto. Una vez que esos estudiantes empiezan a trabajar problemas reales con estos saberes integrados, pues ellos ya logran un saber, ¿sí?, integrado que da cuenta de la competencia. Y cuando se tiene la competencia, la única forma de evaluar el desempeño del estudiante es mediante demostración. El estudiante me demuestra que es capaz de hacer algo en ese contexto real. Por lo tanto, pues yo no lo puedo evaluar de una manera discreta diciendo hoy saquen una hoja o responda de manera oral esta pregunta. Cuando yo le pregunto de manera oral algo, pues él me está dando cuenta de un conocimiento. Cuando él de pronto en un examen escribe algo y hace algún análisis, pues está dando cuenta de una habilidad o de una destreza, pero yo no puedo ver qué tanto está integrando todos esos saberes para resolver un problema en un contexto real. Por eso entonces la evaluación de competencias no es tan sencillo y en las instituciones educativas nos contentamos, me devuelvo acá, con sí evaluar, pero evaluar ¿qué? Los objetivos, los logros y los saberes. Y yo asumo, ¿sí? Asumo que cuando yo evalúo de manera independiente estas cosas, luego el estudiante va a hacer la transferencia y va de verdad a ser competente. Son muy pocos los cursos en los cuales de verdad se monta una evaluación por competencias, ¿sí? Cuando a ustedes les piden que diseñen una experiencia de aprendizaje, que vayan al salón, que la implementen y que luego entonces hagamos una reflexión, una revisión crítica, uno puede decir, ah, ya entendí, estábamos haciendo una evaluación por competencias, no tanto si yo sabía y podía explicar que era una experiencia de aprendizaje y cómo usaba las TIC, cómo no hay que, no, lo que me estaban evaluando era, o lo que estaban mirando era mi desempeño respecto de esa competencia que significa diseñar experiencia de aprendizaje mediado por las TIC. Adelante, Margarita. Profe, bueno, digamos que en un caso, digamos de una actividad de aprendizaje, donde el estudiante, bueno, se inicia un proceso de que él reconozca los tipos de texto, luego se hace énfasis en el texto narrativo, luego se da un ejemplo de un plan de escritura para ese texto narrativo, el estudiante empieza a escribir su primer borrador, luego empieza a hacer ejercicios de escritura, y luego pasa al proceso de concursar en una competencia de microrrelatos. Sí. En ese momento el estudiante ha avanzado a ese nivel de competencia. Cuando él ya entra al concurso y presentas. Está casi cercano y sería competente si el concurso. ¿Si gana? No, si gana no, obviamente. Si pasa entre los finalistas, no. Te digo, solo será competente en escritura si el concurso es voluntario. Si es obligado porque es una nota de curso, porque es que todos tienen que presentarse al concurso, entonces todavía no tiene la competencia. Ha avanzado mucho, está muy cercano de la competencia, pero le falta el saber ser. O sea, le falta esa disposición a siempre querer escribir muy bien, a escribir relatos, a escribir cuentos, a escribir no sé qué. Hay personas, por ejemplo, que escriben muy bien, pero cuando el profesor no les dice que básicamente él va a valorar la calidad de la escritura, escriben de cualquier manera. Entonces, cuando uno se lo devuelve y le dice, eso está mal escrito, no le entiendo lo que está escribiendo, le va a poner 0. Entonces él dice, ah, no, profesor, permítame, yo lo corrijo, y te lo entrega perfectamente escrito. Uno dice, ah, entonces sí tenía los saberes y las habilidades y destrezas para escribir bien, pero no se le antojaba escribir bien. Uno dice, todavía no es competente. Porque la competencia implica que él siempre lo va a hacer, no importa que lo estén obligando o no a hacerlo, ¿sí? O sea, siempre va a tener un desempeño idóneo para ese tipo de situaciones. Entonces, si la competencia es libre, digamos que en la escuela hay una competencia de cuentos
y mis estudiantes voluntariamente se presentan sin que yo les diga preséntense, y entonces dependiendo del que gane la competencia, entonces le voy a poner un 5, pues ahí el que lo haga voluntariamente y gane simplemente por el gusto de escribir, uno dice, ya es competente para escribir. ¿Sí es claro? No, en el ejercicio que se les compartió que Sí. había una competencia de microrrelatos y se le dijo al niño si quería participar. Ok, Y entonces, se le leyeron los requisitos sí, en los cuales se sugería para ese ejercicio. claro, entonces si los niños voluntariamente participan y se someten y no están preocupados por la nota, uno dice, ya son competentes, ya les gusta escribir y ya lo hacen por gusto y lo hacen bien y escriben bien. Por eso es que es tan complicado evaluar las competencias, porque cuando uno le dice a los estudiantes, venga, yo le voy a evaluar la ortografía, le voy a evaluar la capacidad de análisis, le voy a evaluar no sé qué, no sé qué, no sé qué, con seguridad muchos de los estudiantes de ustedes lo hacen muy bien. Uno se preguntaría, venga, y si yo no le hubiera hecho todo eso, ¿será que lo hubieran hecho así de bien? De pronto se van a encontrar la sorpresa que hay un mundo de estudiantes que no lo hacen así de bien. Y uno dice, no, pero estos estudiantes no han aprendido nada. No, ellos sí han aprendido. Lo que pasa es que todavía no llegan al nivel de competencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Cuando se llega al nivel de competencia, ya no me tienen que decir que tengo que hacerlo bien. Ya yo sé que lo tengo que hacer bien. Esa es la diferencia entre los dos. Entre evaluar conocimientos, habilidades, destrezas, a evaluar, a demostrar realmente la competencia. Por eso entonces es que en las instituciones de educación, incluso el Ministerio de Educación se metió en el tema de ahora, no, entonces ahora la evaluación es por resultados de aprendizaje, porque ya entendió que no es fácil hacer una evaluación por competencias. En cambio, yo sí puedo evaluar los resultados de aprendizaje. Yo sí puedo evaluar si él conoce algo, yo sí puedo evaluar si es capaz de hacer algo, y yo sí puedo evaluar si él desarrolla ciertas destrezas. Entonces, esos son resultados de aprendizaje, no son competencias. Yo asumo que si él integra todos esos resultados de aprendizaje y hace la transferencia al contexto real, él va a ser competente. Pero sorpresa, no siempre va a ser competente. ¿Es claro la diferencia entre estos conceptos? Entonces, a veces cuando nos dicen diseñe por competencias, si uno va y mira lo que le pasan desde el mesocurrículo, uno mira y dice, no, pero esto no es una competencia. ¿Usted por qué me está diciendo que diseñe por competencias? Esto no es una competencia, es un objetivo. ¿Sí? Y está bien, yo puedo diseñar por objetivos, pero tenga en cuenta que estoy diseñando es por objetivos, no por competencias. ¿Clara la diferencia entre los 4 conceptos? Entonces, miremos, bueno, esto me lo voy a brincar un poquito. Entonces, de acuerdo con el ministerio, miren que la competencia es un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Es decir, que no todos son objetivos, la competencia es mucho más amplia. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer. Pero miren lo que dice Perrenut, citando a Le Bourdieu. Dice, una competencia permite hacer frente regular con pertinencia y eficacia a un conjunto o familias de tareas y de situaciones, movilizando un conjunto de recursos, conocimientos, información, procedimientos, métodos, técnicas y también otras competencias más específicas para enfrentar con pertinencia y eficacia una familia de situaciones. Entonces, miren que la competencia tiene que dar cuenta de que yo enfrento una situación para resolverla, enfrentarla con pertinencia y eficacia. ¿Y cómo lo hago? Movilizando todos esos saberes, el conocer, el hacer y el ser. Si lo que yo estoy redactando en la estructura semántica no da cuenta de una solución de una situación compleja, real, no es una competencia, es un objetivo simplemente. Miremos cómo lo hemos definido en ICESI, una definición, y como lo decía, estos son conceptos polisémicos que tienen muchas definiciones, pues nosotros hemos tomado una que tratamos de utilizar para que todos nuestros profesores entiendan qué es una competencia. Entonces decimos así: las competencias son procesos complejos que las personas emplean para actuar y resolver problemas y que pueden aportar a la construcción y transformación de la realidad. Proceso que requiere que las personas integren diversos saberes. Saber ser, como la automotivación, la iniciativa, el colaborar con otros.
Saber conocer como observar, explicar, comprender, analizar, y saber hacer como un desempeño basado en procedimientos y estrategias. Una persona competente tiene en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las necesidades de las personas y los procesos de incertidumbre. Además, obra con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad, espíritu de reto y asume las consecuencias de sus actos y busca el bienestar humano. Entonces, ¿por qué ahora que Margarita me preguntaba, yo decía, si los niños no se presentan voluntariamente, todavía no son competentes? Ah, por esto, porque la competencia requiere autonomía intelectual. O sea, requiere que yo diga, ah, sí, me gusta escribir, yo me presento al concurso, me gusta. ¿Sí? O sea, cuando me obligan, entonces todavía no tengo autonomía intelectual, me tienen que obligar a que lo haga de esa manera. O cuando yo no lo hago de manera creativa, con conciencia crítica, tratando de encontrar la mejor solución a esa situación. Entonces, la competencia es un constructo muy amplio, ¿sí? Un constructo de gran alcance, mientras que el objetivo está limitado a un alcance más reducido. El objetivo puede estar limitado solamente a uno de los saberes, o a muchos de ellos, no importa también, ¿sí? Esta definición nuestra pues está basada en una definición de Sergio Tobón, pero está adaptada o reescrita por nosotros con algunos elementos. Bien. Bueno, entonces hasta aquí nuestra revisión del concepto, de los 4 conceptos, porque es importante ahora para entender el ejercicio de la fase de análisis y que todos tengan claro si lo que redactaron fue un objetivo o una competencia, ¿de acuerdo? Y está bien, miren que en la plantilla decía un objetivo o una competencia. Sí, no se preocupen, si escribe un objetivo no importa, vamos a trabajar el diseño por un objetivo. Pero si alguien escribe una competencia, ojo, es una competencia, entonces es mucho más amplio. Bien, aquí entonces voy a dejar de compartir y voy a darles a ustedes la palabra para que alguien nos presente su propuesta de análisis y a partir de ese análisis podamos entonces hacer las recomendaciones, sugerencias de cómo ajustar el trabajo. Entonces no sé quién quiere compartirnos su propuesta de análisis, su trabajo. ¿Alguien? Todos tienen permiso ya de presentar, entonces siéntanse en libertad de hacerlo. Sí, adelante, Laura. Julián también levantó la mano, no sé si Laura. Bueno, adelante. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Marcela Ortega Galeano, estudiante de la Maestría en Educación mediada por las TIC de la Universidad ICESI. Y el día de hoy les voy a presentar la fase de análisis según el marco de referencia ADI, el cual pretende resolver un problema formativo en la institución en la cual labora. El grupo seleccionado para el desarrollo de este proyecto curricular son los estudiantes de grado octavo 1 de la Institución Educativa Oficial Llano Verde Sede de la Providencia, el cual está adscrito a los colegios arquidiocesanos de la ciudad de Cali. Esta institución hace parte de los 19 colegios de la Fundación Educativa Santa Isabel de Hungría y está ubicado al oriente de la ciudad de Cali, en el barrio Alfonso Bonilla Aragón, de la Comuna 14, y está liderado por el rector Jorge Luis Pino Salazar. Es una institución que promueve la inclusión, la diversidad, la cultura y la etnia, bajo la formación de seres íntegros inspirados a la luz del Evangelio para la sociedad frente a los principios de la Iglesia Católica. En el grado octavo 1 se cuenta con 39 estudiantes, donde el 26 son mujeres, esto representa el 67%, y 13 que son hombres, que representa el 33%. Se puede mencionar que es un grupo donde su nivel de desempeño en matemáticas es básico y son muy pocos los estudiantes que han desarrollado todas las habilidades con un nivel de desempeño alto o superior. Sin embargo, cabe resaltar que es un grupo muy activo frente a los procesos de enseñanza, sobre todo cuando se generan estrategias innovadoras dentro del aula. Asimismo, en cuanto a su disciplina, se puede expresar que son estudiantes que saben seguir las normas y acatan con facilidad las órdenes que se les dan dentro y fuera del salón de clase. Ahora, en cuanto a la asignatura de matemáticas, también podemos mencionar que el 31,58% de ellos reprobó la asignatura en el primer periodo,
debido a que no contaban con las habilidades y competencias para superar sus falencias. Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas simulacros que se desarrollan en la institución educativa, se puede evidenciar que los estudiantes presentan un nivel de desempeño bajo en las diferentes competencias de matemáticas, en especial aquellas de formulación y ejecución, donde en el último simulacro presentado por el grupo solo el 16.7 logra alcanzar el nivel 2 de la prueba, el cual expresa que los estudiantes tienen resultados entre 2.3 a 3.6 y el 83.3% alcanza solo el nivel 1, el cual se obtiene resultados entre 0.0 a 2.3, como lo muestra la ilustración. Es importante mejorar estas competencias debido a que mide la capacidad de los estudiantes para desenvolverse en el desarrollo de situaciones problemas en las que es necesario el uso de estos, teniendo en cuenta el contexto en el que viven. Además, se hace necesario mejorar estos resultados internos, puesto que las pruebas externas como el ICFES miden las habilidades y competencias de cada uno de los estudiantes. Para la recolección de los diferentes datos, se desarrolla un plan de mejoramiento que permite interpretar las falencias que tiene el grupo frente a las diferentes competencias y componentes de la asignatura, las cuales evalúan las pruebas. También se realizan pruebas diagnósticas aprovechando herramientas como quizzes, Kahoot, Padlet, haciendo preguntas básicas de la asignatura. Del mismo modo, se realizan encuestas donde se aprovechan las diferentes herramientas digitales y en especial las encuestas que tiene Google Forms para desarrollar encuestas donde se busque dar respuesta a lo que los estudiantes desearían evidenciar en una clase de matemáticas, lo cual quiera salir de un modelo mecanizado y tradicional. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las herramientas mencionadas anteriormente, se hace el siguiente listado de necesidades priorizadas a partir del análisis, donde la utilización del lenguaje algebraico para representar el volumen o el área de un prisma en términos de sus aristas es una de las principales necesidades. El estimar el cálculo y comparar volúmenes y áreas. El estimar, calcular y comparar volúmenes y áreas a partir de 4 relaciones entre las aristas de un prisma o de otros sólidos, donde se representa también las relaciones numéricas mediante expresiones algebraicas y opera con y sobre variables. Reconocer cómo varían las medidas de tendencia central cuando varían los datos. Interpretar los datos representados en diferentes tablas y gráficos. Reconocer cómo varían las medidas de tendencia central cuando varían los datos. Y por último, estimar y calcular y comparar volúmenes, áreas a partir de relaciones entre las aristas de un prisma o de otros sólidos. Como podemos ver aquí, uno de los principales componentes en los que fallan los estudiantes es en el componente geométrico métrico. En este espacio podemos ver el análisis de viabilidad del modelo ADI, teniendo en cuenta los recursos humanos, tecnológicos, de contenido y espacios físicos, donde se cuenta con docentes de formación especial al insumo a trabajar, donde hay autorización de los directivos de la institución y compañeros que quieran participar dentro de este proceso, que son afines a la asignatura, donde se cuenta con suficientes aparatos tecnológicos para trabajar con los estudiantes, no solo dentro del aula, sino dentro de la institución, teniendo en cuenta la disponibilidad de la sala de sistemas. También tenemos herramientas digitales debido a que hay una buena conexión al Internet. En el contenido del plan de estudio va alineado a los derechos básicos de aprendizaje de acuerdo al curso. Hay guías de aprendizaje desarrollados por el docente, herramientas digitales como laboratorios y simuladores, y en los espacios físicos tenemos la sala de sistema, la biblioteca y los espacios abiertos. El objetivo de nuestra diseño es fortalecer la competencia de formulación y ejecución de las matemáticas bajo el componente geométrico métrico, articulando herramientas digitales con los estudiantes de grado octavo 1 de la institución educativa oficial Llano Verde, sede de la Providencia. Teniendo en cuenta toda la fase de análisis referenciada por el modelo ADI, considero que se puede cerrar la brecha de aprendizaje, puesto que se está analizando cuáles son las falencias que presenta el grupo y por qué éstas arrojan resultados negativos dentro de las diferentes pruebas desarrolladas por la institución.
Esto permite generar un plan o un currículo que desarrolle las competencias de la asignatura partiendo de espacios apropiados y haciendo uso de herramientas digitales que permitan mejorar de manera significativa los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Además, los estudiantes de este curso tienen una actitud positiva y están prestos al aprendizaje, lo cual facilita estos procesos y más cuando hay de por medio herramientas digitales que les permitan mejorar el interés por la clase. Preguntas, dudas, sugerencias. A ver, ¿nos puedes volver a poner el video o la diapositiva donde están los objetivos? Un momentico. Ok, allí. Listo. Muy bien. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta? De ese objetivo o competencia. ¿Está bien? Pues está como centrado no en el estudiante, sino como en lo que desea hacer el docente, ¿no? El docente. Ok, muy bien, Felipe. Muchas gracias. Entonces, sí, Margarita. Pues según lo que pues habíamos como hablado ahorita, pues yo creo que ya no sería necesario fortalecer la competencia, ¿no? Porque pues si ya la competencia ya está como es la habilidad adquirida, o sea, yo creo que debería como haber algo otra orientación que lleve al cumplir esa competencia en la matemática, o sea, en sí, ¿cuál sería la competencia en matemáticas? A partir de eso de que ya va a dar, digo yo. Ok, entonces... ¿Hasta dónde ya quiere, o sea, cuál sería la habilidad que ya adquiere el estudiante a partir de esos componentes que ella va a desarrollar? Entonces, para todos, mucho cuidado. Cuando yo voy a formular una competencia y un objetivo, lo tengo que hacer en función de lo que el estudiante debe ser capaz de hacer al terminar el curso. Entonces yo digo, una vez que el estudiante pase por mi curso, él va a ser capaz de hacer esto. Entonces lo que hay que escribir como objetivo es qué es lo que él va a ser capaz. Entonces, devuélvete un poquitico, por favor, Laura, devuélvete un poquitico que tú tienes ahí algunas cosas. Por ejemplo, yo hubiera podido decir a donde tenían los problemas que identificaste. Ahí, por ejemplo, yo hubiera podido decir, el estudiante puede utilizar correctamente el lenguaje algebraico para representar el volumen o el área de un prisma. A eso ya sí es un objetivo, ¿sí? O sea, usa adecuadamente el lenguaje o correctamente el lenguaje algebraico. Yo podría poner eso como el objetivo que quiero lograr con mis estudiantes. O puedo decir, los estudiantes son capaces de interpretar los datos representados en diferentes situaciones o diferentes consultas donde se presentan datos numéricos. Entonces puede ser capaz de interpretar los datos que se le presentan en tablas o en gráficos. Eso ya es un objetivo, porque digo, él va a ser capaz de hacer esto. Entonces siempre que uno quiera validar si lo escribió bien, uno se pregunta, ¿esto es lo que el estudiante va a hacer cuando termine o es lo que yo voy a hacer como profesor? Entonces, lo que escribió Laura allí es lo que ella intenta hacer como profesora. Ahora sí, pasémoslo un poquito y volvámoslo a mirar. Entonces, tú como profesora está muy bien, muy válido que quieras utilizar, ¿sí?, herramientas digitales para que los estudiantes puedan desarrollar ese pensamiento geométrico, métrico, ¿cierto? Y lo vas a hacer con herramientas digitales, pero esa es tu intención. El objetivo del curso, lo que yo voy a escribir como curso sería, yo lo que quiero es que los estudiantes sean capaces de hacer esta cosa, representar gráficamente no sé qué, tal cosa. Listo, eso es. Ellos van a ser capaces de hacer eso. Entonces, siempre yo voy a escribir, recuerden, el objetivo o la competencia se debe redactar. Semánticamente se dice cuál es el verbo de lo que va a hacer el estudiante, el objeto sobre el cual va a actuar esa acción o ese verbo y adicionalmente
algunos atributos que den certeza o que me permitan a mí valorar el nivel hasta el cual quiero llegar. Ahora, si yo quiero saber qué verbos utilizar, existen muchas taxonomías que seguramente ustedes conocen. La más tradicional es la taxonomía de Bloom, pero existen otras taxonomías como la de Solo o la de Marzano, ¿sí? Donde hay un conjunto de verbos que le dicen, si usted lo que necesita es desarrollar el nivel del pensamiento del estudiante a muy alto nivel, capacidad de análisis y síntesis, utiliza estos verbos. Si usted quiere desarrollar el nivel de pensamiento del estudiante al nivel más bajo de aplicación, entonces utiliza estos verbos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que uno escribe los objetivos de aprendizaje o el objetivo de aprendizaje, porque debe ser uno solo, porque es una cosa muy cortica, digamos que el análisis de recursos, uno dice, sí, yo necesito personas, tecnologías, contenido, está bien, pero en el análisis de brecha, ¿recuerdan el ejemplo que yo les di? Pásate al análisis de brecha. En el análisis de brecha lo que toca hacer un poco allí. Es decir, si este es mi objetivo o mi resultado de aprendizaje, ¿qué debe saber conocer la persona? ¿Qué debe saber hacer y qué debe saber ser? O sea, debo ser capaz de enunciar los 3 saberes. Y debo ser capaz de decir, este conocer lo puede aprender un estudiante en tantas horas, este en tantas horas y este en tantas horas. Sumo, digo, uy, no, eso me da muchas horas, por lo tanto no puedo cerrar la brecha. Entonces, este ejercicio de análisis de brecha implica tomar ese objetivo cuando yo lo escriba y descomponerlo en los 3 saberes. ¿Qué debe conocer? ¿Qué debe saber hacer? ¿Y qué debe saber ser el estudiante? Y para cada uno de esos saberes yo digo cuánto tiempo me toma que el estudiante lo logre. ¿Qué debe conocer? Pues no sé, el lenguaje, la forma de escribir, la forma de representar, la forma de no sé qué. ¿Qué debe saber hacer? Ah, pues debe saber usar las herramientas TIC X, Y y Z para hacer una representación. ¿Y qué debe saber ser? Pues no sé, curioso, no sé qué. Entonces digo, bueno, esto me toma 8 horas y esto me toma 10 horas y esto 2 horas, eso me da 20 horas, listo. Sí, en 20 horas puedo cerrar la brecha. Sí es claro lo que hay que hacer. Por eso entonces tengo que escribir muy bien el objetivo, porque no después me va a quedar muy complicado hacer el análisis de brecha. ¿Sí? ¿Claro o no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias, Laura. Miremos otra propuesta. ¿Alguien más quiere presentar su propuesta? ¿Alguien más? Sí, profesor. Ahora. Profe, yo la tengo, pero yo no hice así exactamente el video como tal. No puede como pasarlo Bueno, al no video. importa. Si lo tiene en el documento, lo pasamos rápido. Lo hice como, no, lo hice como diapositiva. Ya Bueno, listo. Pásalo como diapositivas. Bueno, vamos a ver si lo encuentro. Un momentico. Julián, cierras audio, Julián, por favor. Listo. Listo. Bueno, yo lo hice de esta manera. Lo hice como que si se lo entendí, como si lo fuera ya a presentar a alguien que se enamore pues que participe pues del grupo. Ok, listo, sí. Listo. Matricúlate, programa de formación, estrategias de fortalecimiento de habilidades artísticas y uso de las TIC como instrumento para el desarrollo de habilidades sociales. ¿Dónde se llevará a cabo? Programa de formación se realizará en la institución pública innovativa San Juan Bautista La Salle. ¿Quiénes participan? Estudiantes del programa de aceleración de aprendizaje. El aprendiz estará en capacidad de hacer uso de sus habilidades artísticas y uso de herramientas TIC para afrontar la crisis y fracasos en sus procesos de... Me vuelvo. Sí. Pero lo presento así nomás, para que tengamos más tiempo.
No me deja. No, pues pásate diapositiva por diapositiva, tranquila. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, aquí está, matrículate, programa de formación, estrategia de fortalecimiento. Mira la competencia, que ya hayamos visto esto. Listo. Ese. Ah, no. Ah, sí, el aprendiz estará en capacidad. Dice, el aprendiz estará en capacidad de hacer uso de las habilidades artísticas y las herramientas TIC para afrontar la crisis y el fracaso en su proceso de aprendizaje y la interacción con los demás. ¿Cuál es el programa de formación? Intensidad horaria. Este programa de formación se desarrollará en 5 sesiones, encuentros presenciales, donde aprenderán fundamentación teórica sobre habilidades artísticas, competencias sociales, las técnicas para fortalecer talentos como música, canto, danza, dibujo, narración y literaria. ¿Cómo hago para saber qué habilidad artística debo fortalecer? El programa te ofrece una sesión de diagnóstico donde podrás demostrar cuál es la expresión artística en la que tienes más afinidad o actitudes. ¿Qué recursos debo tener? No te preocupes por los recursos, solo trae tus ganas de aprender y el deseo de fortalecer tus habilidades artísticas y responsabilidad en el uso de las TIC, y así podrás mejorar tus habilidades sociales. Anímate a participar. La institución educativa cuenta con profesionales para cada habilidad, convenios, recursos tecnológicos, materiales, contenidos seleccionados, espacio físico para tus ensayos y presentaciones. Aquí ya le leí este. Espero que nos volvamos a ver. Corre, los cupos se agotan. No olvides que solo contamos con 15 cupos. Bien, si quieres déjalo en la competencia. Revisemos primero la competencia. ¿Qué opinan de la competencia? ¿Está bien? Pues, profe, lo siento. Profe. Buenas noches, qué pena. Lo veo como un objetivo, ¿no? Bueno, está bien como un objetivo, pero digamos que pues ya sabemos la diferencia entre un objetivo y una competencia, ¿está bien? Sí. La pregunta es si está bien formulado. Pues, profe, yo lo veo un poco demasiado general. Yo creo que hay que ser un poco más específico, me parece, ¿sí? Porque estará en capacidad de hacer uso de sus habilidades artísticas y uso de herramientas TIC, pero pienso, cuando habla uno de que ser capaz de algo, pues tiene que ser específico, o sea, ¿qué tipo de habilidad artística? Capacidad de, no sé, de bailar, de pintar, de, no sé, de cantar, etcétera, y qué herramientas TIC. Yo pienso que podría ser un poco más específica en la definición de la competencia o del objetivo, como lo quiera formular. Ok, a ver, voy a usar este ejemplo para que miren algo bien interesante. Desafortunadamente, el idioma nos juega unas malas pasadas. Si estuviéramos escribiendo en inglés, era más fácil. Cuando uno escribe en inglés, escribe más preciso. Nosotros en español nos hemos acostumbrado a darle muchas vueltas a la forma como escribimos. Y no se preocupen, yo esto lo he visto, llevo muchos años haciendo diseño curricular, pero muchos años trabajando, y siempre me encuentro con este pequeño inconveniente de la formulación de objetivos. Entonces, cosas de estructura semántica para que lo tengan en cuenta. Uno redacta, listo, ya aquí lo redactó y está bien. Cuando una persona que sabe esto lo lee, uno le dice, el objetivo va después del para, voltéalo. Ahora, uno dice, el aprendiz podrá enfrentar o afrontar las crisis y los fracasos de sus procesos de aprendizaje y su interacción con los demás mediante las herramientas TIC y sus habilidades artísticas. O sea, lo importante no son las habilidades artísticas y las herramientas TIC, sino qué es lo que yo voy a hacer con eso, como era lo que nos estabas diciendo. Entonces, mira que siempre que yo vea un objetivo, y eso les va a pasar a muchos, uno lo lee, tiene una cantidad de cosas de preámbulo, y luego tiene un para tal cosa. Ah, lo que va a continuación del para realmente es el objetivo o la competencia. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que los estudiantes puedan afrontar sus crisis o sus fracasos en sus procesos de aprendizaje o en su interacción con los demás usando herramientas TIC y habilidades artísticas. ¿Sí? Entonces, miren que es distinto. Yo digo, ah, sí. Esa es la intención, es llevar a los estudiantes a que sean capaces de manejar su situación socioemocional a partir de, ¿sí?
a partir del uso de herramientas TIC y del uso del arte para su interacción con los demás. Entonces, si lo voltea, ya te queda una redacción un poco más clara. ¿Sí es claro para todos esos? Señor. Mire que la intención, recuerden, habíamos dicho, objetivo y competencia son una intención formativa, una intención que la persona pueda hacer algo. Entonces, la intención está es a partir de aquí, donde dice para tal cosa, para afrontar la crisis. Ah, sí. Para resolver tal cosa, para construir tal cosa, para no. Ah, sí. Es lo que va a continuación del para, lo que me da el objetivo. Entonces, simplemente no se preocupen. Uno escribe, lo lee nuevamente y dice, ah, sí, ya lo puedo voltear. ¡Trum! Lo voltea. Entonces, pone primero lo que va a continuación del para y lo que estaba antes es el mediante va a hacer eso. ¿Mediante qué? Ah, mediante sus habilidades artísticas y el uso de herramientas TIC. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, lo otro que tienes que hacer es preguntarte, hacer la descomposición de este objetivo en los saberes para ver cómo vas a cerrar la brecha. ¿De acuerdo? Para decir, ah, sí, tantas horas aquí, tantas horas aquí, tantas horas aquí en este saber y esto me permite cerrar la brecha. ¿De acuerdo? Sí, igual eso lo tengo en el documento donde separo por sesiones cada una de las etapas y la intensidad horaria. Ok, no me interesa que partan esto todavía por sesiones porque luego se van a llevar sorpresas. No se adelanten. Bueno, muy bien. Voy a entonces avanzar un poquito. Entonces, miremos lo siguiente. Voy a volver a compartir yo. Sí, voy a compartirles acá. Listo. Bueno, entonces digamos que hicimos la revisión de la fase de análisis. Vuelvo, insisto, esta fase es fundamental porque si yo no hago bien la fase de análisis, luego la siguiente fase se me va a enredar todo. No voy a saber qué es lo que voy a estar haciendo. Por eso es importante entonces que ustedes a partir de la presentación, lo que hemos discutido hoy, se tomen el trabajo de reflexionar de manera crítica sobre su trabajo, sobre lo que hicieron, ¿cierto? Y se tomen unas horitas más para que revisen ese trabajo, lo ajusten y si consideran pertinente, hagan los cambios y vuelvan a subir el trabajo. Eso significa que tan pronto termine esta sesión, pues yo vuelvo y abro la plataforma, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer los ajustes que consideren pertinentes y subirlos. ¿Hasta cuándo va a estar abierta la plataforma? Hasta el viernes al mediodía. Yo el viernes en la tarde, pues ya empiezo a revisar el viernes, el sábado, seguramente el sábado por la noche, hasta el domingo, pues me tomaré algún tiempo porque tengo que revisar varios trabajos y yo los reviso uno a uno. Por eso también me gusta el video, porque yo veo los videos y me permite darme una idea mucho más rápida de lo que es su trabajo. ¿Bien? Entonces, no se olviden, aquí la invitación es hagamos un ejercicio reflexivo a partir de lo que hemos discutido, digamos, ah, sí, yo lo hice bien, mi formulación es correcta, o no, mejor voy a cambiar el objetivo, me quedó muy general, muy amplio, está invertido, entonces mejor lo ajusto de una vez. Bueno, vamos entonces a entrar a la sexta semana y ya entramos a la unidad 3, que tiene que ver ya con la fase de diseño de nuestro marco de referencia. O sea, vamos a empezar a ver cómo hacemos el diseño. Recuerden que hacer el diseño es hacer el diseño meso. Todavía no vamos a entrar en el diseño de la actividad, sino lo que vamos a decir es, voy a definir la mesoestructura del programa a partir de la competencia y los saberes asociados. Voy a formular objetivos de aprendizaje ya específicos, ¿sí? Para cada elemento de la mesoestructura. Y voy a definir el enfoque pedagógico didáctico de aprendizaje que voy a utilizar en cada elemento de la mesoestructura. Y de nuevo, pues los invito a revisar de manera crítica su propuesta de diseño. Entonces, miren que estos son los objetivos de aprendizaje de las 2 semanas que siguen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar 2 semanas trabajando en esto. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en esta sexta semana, lo primero que ustedes van a hacer es que van a leer los lineamientos de lo que se hace en la fase de diseño y van a recordar a partir de una lectura que yo les activo ahí en la plataforma, que son las teorías de aprendizaje y su relación con el diseño curricular.
Y solo vamos a trabajar 3 grandes enfoques de teoría. Seguramente ustedes ya tuvieron cursos de didáctica y de pedagogía donde miraron un poco la escuela conductista, la escuela cognitivista y la escuela constructivista, porque ahí en esas escuelas se inscriben muchos autores. Y la idea es que revisemos a la luz de estos autores cuál es la relación que hay de cada una de esos paradigmas con el diseño curricular. O sea, aquí lo que vamos a tratar de hacer es aplicar lo que ustedes saben de esas propuestas que explican cómo se dan los aprendizajes al diseño curricular. Cuando uno revisa los PEI, todos se definen constructivistas o socioconstructivistas, pero en la práctica uno dice, eso no es tan fácil ser socioconstructivista. Entonces la pregunta es, bueno, yo voy a diseñar esta unidad y esta unidad la voy a trabajar desde qué perspectiva, conductista, cognitivista, constructivista, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer así? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes revisen colaborativamente estas lecturas, ¿sí? Y formulen una síntesis y la van a entregar como trabajo grupal. O sea, la entrega de esta semana tiene una entrega grupal y una entrega individual. La entrega individual consiste en aplicar los pasos de la fase de diseño a partir del análisis que ustedes hicieron. Ya tienen un resultado de análisis que yo espero entregarles con el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer los ajustes correspondientes antes de enfrentar el diseño. Y entonces van a aplicar los pasos de diseño para elaborar la estructura. Van a subir esa tarea individual a Canvas, no tiene nota. La tarea individual de Canvas juega de la misma manera para hacer la revisión entre pares. Es decir, allí vuelve la plataforma y nos asigna pares para que ustedes de alguna manera entonces puedan, al hacer la revisión entre pares, ajustar ya su diseño para la siguiente semana, que va a ser la semana séptima. ¿Listo? ¿Qué van a hacer en la fase de diseño? Entonces van a definir los objetivos de aprendizaje a partir de los saberes, van a proponer la estructura académica, van a definir la propuesta pedagógica, y esto de los mecanismos de evaluación no lo hacemos aquí para darnos tiempo y lo hacemos en la siguiente unidad, no lo hacemos realmente en esta fase. Entonces miremos lo siguiente. Una vez que uno tiene la competencia o el objetivo, no importa, yo puedo tener aquí un objetivo, una competencia, ya sabemos la diferencia entre competencia y objetivo. Yo voy a encontrar los saberes, el conocer, el hacer y el ser. Una vez que yo tengo claro los 3 saberes, tengo que asegurarme, bueno, a partir de estos saberes yo formulo objetivos específicos de aprendizaje. Tengo que asegurarme que estos se incluyen, todos estos saberes se incluyen en estos objetivos y que estos objetivos son suficientes y necesarios para alcanzar la competencia o el objetivo general del curso. Entonces me toca hacer este ejercicio de análisis y de alineación entre estos elementos. Para ello vamos a trabajar con una plantilla que yo les facilito y que está disponible en la plataforma, una plantilla en Excel. Esa plantilla en Excel tiene varias hojitas. Solo van a llenar esta hojita, la que tiene que ver con la competencia, los saber conocer, los saber hacer y los saber ser y los objetivos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes tienen, perdón, mentira, van a llenar 2 hojitas. Una vez que ustedes ya definieron los objetivos de aprendizaje, los saberes y las competencias y están seguros de que son suficientes y necesarios, entonces van a definir las unidades o módulos, la unidad 1, el módulo 1 o la sesión 1, la unidad 2 o el módulo 2 o la sesión 2. Van a decir cuáles son los saberes asociados a cada unidad, los objetivos de aprendizaje asociados a cada unidad y cuál es el enfoque pedagógico que van a trabajar en esa unidad. Esto entonces es lo que ustedes van a hacer en las plantillas de la plataforma, en las plantillas que van a encontrar en la plataforma. Solo son 2 hojas, la de saberes y la de unidades, ¿sí? La de el diseño ya específico de cada unidad no lo van a llenar, lo hacemos en la siguiente fase. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? Sí, Felipe. Sí, yo tengo una pregunta. En tema de saberes y objetivos, ¿cómo podría yo identificar si mis saberes están bien o si de pronto quedaron como objetivos?
Tengo esa duda ahí. Ah, ok. Muy buena pregunta, Felipe. A ver, los saberes conocer se redactan iniciando con un sustantivo, no con un verbo. Es decir, si ustedes empezaron los saberes con un verbo, entonces ya lo redactaron fue como un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo explicar la teoría de grafos, ya me quedó como un adjetivo. ¿Qué debo escribir en el saber conocer? Léanlo de la siguiente manera. Saber conocer la teoría de grafos, no saber conocer explicar la teoría de grafos. O sea, el truco es, usted lee, saber conocer la teoría de grafos. Ah, ya, entonces quítele el verbo. Saber conocer el concepto de holismo. Ah, sí, no saber explicar o saber aplicar o saber comparar la teoría o el concepto de holismo. No, saber conocer el concepto holismo o saber conocer el concepto, no sé, aprendizaje. Entonces, los saber conocer no llevan verbos, solo son los enunciados de conceptos, teorías, principios, categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué conozco yo? Eso, teorías, principios, conceptos, categorías, ¿listo? ¿Qué va en el saber hacer? Ah, en el saber hacer va técnicas, herramientas y procedimientos. Saber hacer, ¿sí? El análisis mediante la técnica tal. Saber hacer un prototipo mediante el uso de la herramienta X. Saber hacer un grafo mediante el uso de la herramienta Canva para hacer grafos. ¿Ya? ¿Qué es saber hacer? Ah, saber hacer es saber una técnica, una herramienta, un método o un procedimiento. ¿Y qué es saber ser? Aquí tampoco van verbos. Aquí van valores o actitudes. ¿Qué saber ser? A, crítico, no criticón. ¿Qué es saber ser? Honesto, comprometido, responsable, ¿sí? Colaborador, eso es el saber ser. ¿Listo? Entonces, los saber ser se redactan normalmente como un enunciado que da cuenta o de un concepto, teoría, o de un método, técnica, herramienta, o de un valor o un principio. ¿Sí? ¿Claro, Felipe? Sí, entonces la competencia también es verbo, Ah, la pero competencia es verbo. el Y objetivo y la objetivo es competencia verbo. son verbo. Sí. Las competencias, esa es la estructura semántica para uno. Cuando uno lee, uno dice, ahí queda un pequeño errorcillo. Ahora, no se preocupen, yo o sea, no, digamos que no hay que seguir al pie de la letra una regla. O sea, lo que me interesa es la coherencia y la lógica de lo que ustedes escriban aquí. Eso de que es el verbo y tiene que empezar en infinitivo, porque a mí siempre me preguntan, ¿es en infinitivo o en tercera persona o en pasado o en plural? Como quiera, como le quede mejor, como se sienta más como escribiendo, ¿sí? No tiene que ser de determinada manera. La estructura semántica sí dice una competencia, ¿sí? Describe una acción, por lo tanto es un verbo sobre una situación, un objeto y con un atributo de calidad que me dice pues que lo está haciendo muy bien, pertinente, sobresaliente, excelente, entonces yo lo pongo, ¿sí? Igual los objetivos, es una acción sobre un elemento y con un nivel de desempeño, ¿sí? Analizar correctamente el conjunto de datos para tal cosa. Ya, listo. O sea, los objetivos arrancan con un verbo. Ahora, mi recomendación es precisos y concretos. O sea, quiten las palabras que son adornos en la formulación, ¿sí? El objetivo es resolver las ecuaciones de tercer grado. Punto, ya, no tiene que ponerle nada más, ¿sí? No hay que ponerle ningún adorno. O sea, precisos. Entre más corticos, más fáciles de comprender. ¿Listo? Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces los invito. Sí, Margarita. ¿Tienes la mano levantada? Sí, pero
Yo quiero hablarle algo como más que todo como del trabajo, profe. Sí, claro. Espero que no lo, pues no, pues mi apreciación y pues, profe, es que yo pues, he observado, pues sí, con compañeros hemos pues analizado el trabajo y realmente, profe, pues frente a una puesta en escena en lo que nosotros hemos estudiado, que el interés de los estudiantes, que las necesidades, el contexto, este programa creo que es como, o sea, tiene mucho trabajo en sí, o sea, de una disponibilidad de tiempo muy fuerte para, digamos, para la situación, creo yo, que la mayoría de compañeros. Y el hecho, o sea, las retroalimentaciones, profe, son muy importantes, pero creo que, o sea, en ese estar, o sea, entre hacer nuestro trabajo, comprender esas bases, siempre hemos visto mucha dificultad y usted creo que hoy también lo ha notado. Entonces, o sea, se nos está como complicando mucho ese trabajo individual. O sea, mi pregunta iba, porque sí, pues yo la verdad, y pues nosotros cuando usted dijo que nos organizáramos en grupos, considerábamos que el trabajo profe iba a ser así, o sea, que nos íbamos a apoyar nosotros así, y Ajá, más en este tipo de ejercicio, ¿sí? ajá. Porque pues no es lo mismo uno esperar a que alguien te revise y te diga que en el momento en que estamos construyendo, todos podamos aportar así como lo veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, no sé si había una posibilidad o es que había, o sea, está enmarcado a que este trabajo tiene que ser netamente individual. Sí, a ver, te explico por qué es individual. O sea, esta es de las cosas como tú no aprendes a hacerlo si no lo haces solo. O sea, tú no aprendes a tocar piano viendo a otro tocar piano. Tienes que tocar el piano. Tú no aprendes a escribir objetivos si tú ves que otro escribe. O sea, si ustedes todos me contaran qué van a hacer, yo les escribo el objetivo y todos los mirarían y decían, uy, sí, tan chévere, ay, quedaron buenísimos. Va a tratar de hacer uno y verá que no puede. O sea, esto es de los profesores que enseñan a escribir. Cuando ustedes les enseñan a los niños a escribir, o sea, mientras que el niño no se tome el trabajo de él escribir, de pensar, ¿qué es lo que voy a poner en el cuento? ¿Cuál es la estructura del cuento? ¿Cómo lo hago? Viendo a su compañero, no aprende a hacerlo. Tiene que hacerlo. O sea, diseñar currículo, yo tengo que hacerlo. Tengo que hacer el ejercicio, el esfuerzo de escribir el objetivo, hacer la descomposición de saberes. Me apoyo en los pares para la revisión, para que me dé retroalimentación y para observar lo que mi par está haciendo y decir, yo lo hice distinto, ¿era que yo entendí mal o él entendió mal? ¿Cuál de los dos entendió mal? ¿Por qué? Porque me interesa es que se desarrolle ese pensamiento alrededor del currículo, ese pensamiento crítico respecto de lo que yo estoy haciendo. Pero la verdad, solo se aprende a diseñar currículo cuando yo lo hago solito. O sea, estas de las cosas que hay que aprender a hacer solo. Ahora, que luego cuando ya lo sé hacer, ¿lo puedo trabajar con otros? Sí, cuando ya lo puedes hacer. Yo en la universidad cuando yo diseño con otros profesores, diseñamos a varias manos, pero porque todos sabemos diseñar. Porque ya yo no le tengo que enseñar y decirle, hombre, te quedó mal escrito el objetivo, no lo pienses así, no me friegues. O sea, porque ya cada uno lo escribe y escribe bastante bien. Entonces nosotros diseñamos más rápido a varias manos, pero es porque ya hemos desarrollado la competencia. Entonces la competencia solo se desarrolla cuando uno hace el ejercicio. Entonces por eso es duro, por eso es pesado. Yo sé, siempre me dicen lo mismo y yo les he dicho, uno no aprende a nadar sino nadando. Uno no aprende a nadar viendo al otro nadar. No, usted tiene que tirar al agua y nadar. No aprendes por el otro, ¿sí? O sea, en ese argumento, profe, o sea, usted tiene razón, ¿sí? Pero entonces, si ese diseño, o sea, sabemos que es algo complejo, considero que el tiempo, o sea, para hacer todo a la vez, no es como el pertinente, porque estamos, o sea, haciendo nuestro trabajo, evaluando los pares, retroalimentando al par y esperando a que nos retroalimenten y volviendo a corregir. Entonces creo yo, no sé, o sea, es mi apreciación, yo digo, bueno, eso necesitas o sea, si era para una semana o 2 semanas, porque eso todo en el mismo tiempo, o sea, no, si el pero mira que duró objetivo es... 2 semanas, duramos 2 semanas haciendo el ejercicio. Sí, pero entonces, profe, o sea, ese era como, pues, yo dije, bueno... Yo sé, es duro, este curso es muy duro, este curso, a ver, no es difícil, al final ustedes van a dar cuenta que hacer diseño curricular no es difícil, solo que, pues, mientras uno coge toda la lógica de esto, pues le toma un poquito de tiempo, pero al final siempre lo logran y hacen muy buenos trabajos. Entonces, yo les pido un poquitico de paciencia, sí,
Estas dos fases son las más complejas. Ya las otras van a rodar mucho más sencillo para ustedes. Estas son las dos fases porque son las que normalmente no han hecho, ¿sí? Porque cuando ya entremos al diseño microcurricular donde se diseña la experiencia de aprendizaje, ustedes ya han diseñado experiencias de aprendizaje en los cursos previos. Entonces van a decir, yo ya hacía eso ya, hacía estas cosas, ya entendí que era lo que estaba haciendo antes. Pero esto no lo habían hecho antes, entonces por eso les cuesta más trabajo, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, sí, o sea, yo sé, siempre me dicen lo mismo, profe, ¿podemos hacerlo en grupos? Y yo, no, es que uno en grupo no aprende a nadar en grupo, ni a patinar en grupo, o sea, muchas cosas en la vida las tiene que aprender solo. O sea, los demás les sirven es de reflejo, de reflexión, de comparación, pero tienes que aprender solo, ¿sí? Tienes que discutir con el otro, pero el que está aprendiendo eres tú. Entonces, si no te sientas a escribir el objetivo, no lo aprendes a hacer, ¿sí? ¿Vale? Bueno, entonces los invito a que reflexionen sobre su trabajo. Recuerden, tienen otra vez el tiempo de hacer los ajustes que consideren pertinentes. Y vuelvo y hablo de la plataforma hasta el viernes al mediodía para que tengan tiempo de hacer los ajustes. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches para todos, que ya casi nos saca la plataforma. En 3 minutos nos saca la plataforma. Hasta Buenas luego, noches, profe. gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche Gracias. para todos. Muchas a todos.